Chicos, ¿qué tal? ¿Cómo están? Tengan ustedes muy buenos días. Vamos a continuar con el desarrollo del tema número 2 que lleva por título biocenosis. Bien, chicos, en este tema vamos a estudiar acerca de las diferentes relaciones que se van a establecer, en este caso con los seres vivos, y así como también algunas relaciones intraespecíficas y interespecíficas que se van a desarrollar entre ellos, así como también las competencias que se van a dar a cabo entre especies de seres, especies de seres vivos. Bien, chicos, vamos a empezar en primer lugar por mencionar el concepto de la biocenosis. Biocenosis viene a ser el conjunto de seres vivos que van a constituir un ecosistema. Entonces, en ese conjunto de seres vivos, vamos a ver algunas clases, por ejemplo, que podemos mencionar, ¿ya? Acerca de algunas relaciones intraespecíficas llamadas relaciones intraespecíficas positivas. Dentro de esas relaciones interespecíficas positivas, vamos a estudiar, por ejemplo, a las estatales, o también llamadas, en este caso, sociales, por ejemplo, ¿no? Ya. Esta relación, por ejemplo, se da con los insectos. En este caso, los insectos, como podemos mencionar nosotros, a las abejas, ya, a las abejas, donde me dicen que es una sociedad que suele consistir en una sola reina. Claro, porque según una panal vamos a encontrar a una reina. ¿Está bien? Luego también tenemos dentro de esa clasificación, por ejemplo, de esas relaciones, encontramos también lo que es al obrero, y también encontramos al zángano, ¿no? Que vienen a ser en este caso las abejas que van a conformar. Ahora, por ejemplo, en el caso de los zánganos son las abejas machos, ¿no? Son las abejas machos, aquellos que van a, aquellos que van a fecundar a la reina, ¿no? En ese caso es el zángano, ¿no? A ver, un ratito, chicos, ya están ingresando compañeros. Tenemos ya les había comentado, es el zángano, ¿no? El que va a fecundar, por ejemplo, a la reina. Estas abejas, los zánganos, que son las abejas machos, por ejemplo, de una colmena, estos se van a desarrollar en celdas más grandes que las obreras, ¿ya? Y las abejas nacen pues después de los aproximadamente de 24 días, después de la puesta, cuando se va a poner los huevos. Y estas abejas, al igual que la obrera, por ejemplo, van a estar bueno, lo encontramos con también, digo, en el panal, ¿no? Entonces aparecen normalmente estas abejas en la estación de la primavera, perdurando en la estación reproductiva de la colonia, ¿no? También tenemos a la oveja obrera también, ¿no? Su nombre dice porque son las que van a trabajar. Ahora, las funciones del zángano, es la fecundación, ¿no? La fecundación de la hembra para que puedan, ¿no? haber más abejas en un panal, ¿no? Que van a fecundar para que en este caso la reina pueda poner los huevos, ¿ya? Esa es, una de las funciones, por ejemplo, del zángano, ¿no? Muy bien, chicos. Otra relación también que podemos mencionar, por ejemplo, eh, en el caso de las obreras, por ejemplo, las obreras este, son aquellas que se van a encargar de mantener limpio, ¿no? Por eso reciben ese nombre, ¿no? De ovejas obreras, que van a mantener, en este caso, limpio
los panales de seda, no lo van a mantener limpio, por eso se les llama obreras. Aparte de eso, ellas son las que van a desarrollar en este caso, las glándulas sereras que le llaman, que son glándulas que van a desarrollar las ovejas obreras, también son las guardianas, las que van a cuidar, ¿no? Esa es, digamos, la función en el caso de la obrera, ¿no? A diferencia del zángano. Luego tenemos otra de las relaciones, por ejemplo, las relaciones gregarias. Ya tenemos aquí, cuando los miembros de una población, dice, viven en un punto común, ya que se van a proteger, defender, y así como la obtención del agua y el alimento. Por ejemplo, tenemos aquí bandada de aves, migración de elefantes y jirafas, ¿no? Es un ejemplo de relación gregaria. Bien, por ejemplo, de estos ejemplos de animales que hemos mencionado, en el caso de los que he mencionado ahí, elefantes, jirafas, bandada de aves, tenemos, por ejemplo, uno de los... Profesor, ¿sabías un dato curioso de la abeja reina? La abeja reina no es como cualquier abeja. Ella nace en una celda llamada la celda real. Ya. Ok, Le dan, gracias de todas en maneras por lugar tu en lugar participación. de darle miel, le dan la leche real o era algo así. Eso es una miel más rica y más nutritiva que solo es exclusiva para la reina. Ya, Y luego gracias, para Pablo, decir, por tu intervención. Gracias, ¿ya? ¿Se vende de esa miel? ¿Se vende de esa Ya. miel? Gracias, Pablo, por tu participación. A ver, vamos a no continuar, venden esa chicos, ¿ya? miel porque así no se acabaría las abejas. Ya, Pablo, vamos a continuar. Si no, no vamos a terminar. Ya, la relación gregaria, como les digo, es una relación que se basa entre los miembros de una población. Ya, ¿cuál es la diferencia, por ejemplo, en el caso de estos animales que he mencionado? Por ejemplo, en el caso del mamífero, ya, muy aparte que es un animal que necesita también, al igual que los otros seres, obtención del agua, es un animal básicamente que es, digamos, eh, el ser vivo, digamos, que quiere acaparar, digamos, el territorio o el lugar donde se va a beber agua, ¿no? De repente, si ustedes en alguna oportunidad han visto, estos animales lo que hacen es expulsar a todos los seres que están a su alrededor para fin de poder consumir. No es como otros seres vivos, ¿no? Estos son ¿Cuál? animales, son ¿Hablas de las abejas de gran repe? tamaño. Por ejemplo, supongamos en un lago, por ejemplo, se encuentran, digamos, hipopótamos, ¿no? Un ejemplo, ¿no? Ellas se alimentan Bueno, de las criaturas que viven ahí. ya, esos animales que van a hacer los van a expulsar, ¿no? Y además a los rinocerontes, por más que sean animales de gran tamaño, que son uno Sí, de los pero a seres. veces se pelean. Paulo, estoy explicando, por favor. Estos seres vivos los van a expulsar por su gran tamaño, ¿no? Entonces, ellos lo que van a hacer es eso, ¿no? Van a tratar, digamos, de adueñarse del lugar para poder consumir agua, ¿no? Esa parte son animales que van a, por su gran tamaño, van a hacer prevalecer su tamaño para poderlos expulsar. Dime, Jade, Profesor, y en el caso de los osos, de los osos. Ya, o sea, particularmente tiene que ver sobre todo con el hábitat, Jade, ¿no? Porque si nosotros, me refiero, por ejemplo, en el caso de los elefantes, que en el caso del África, por ejemplo, estamos refiriendo, tiene que ver sobre todo el hábitat donde habita cada especie, ¿no? Donde se desarrolla. No tanto el oso ya pertenece a otro, su hábitat es otro, ¿no? Entonces, normalmente no se van a encontrar, pues de repente, dependiendo digamos, de la especie del oso, ¿no? Pero por lo general, esos animales sí enfrentan a cualquier ser vivo, ¿no? Ya sea león, puma, no van a tener, digamos, el miedo de poderlos enfrentar, ¿no? Se ha visto casos en los cuales
animal ha matado no solamente seres humanos, son una de las especies que ha matado seres humanos también, incluso a sus cuidadores, a los que los cuidan. ¿Quién? ¿Las abejas? No, estoy hablando de los elefantes. Es tanto a los que los cuidan. Ya sabía, profesor, porque, Así es. los elefantes pisan hasta leones. Sí, claro, por su gran tamaño. Aunque su Bien, pisada sea tenemos suave. las relaciones interespecíficas positivas. Tenemos la intraespecífica positiva por competencia, ¿ya? Cuando en este caso se da entre los miembros de una misma población, individuo de la misma especie. Bien, tenemos aquí competencias de una hembra, dice, o por territorio, ¿no? Entonces, hay dos formas, digamos, que se da una competencia, ¿no? Competencia por una hembra o competencia por un territorio. Tenemos el caso, por ejemplo, digamos, de una manada de lobos marinos. Dice, uno de los machos jóvenes se enfrenta al macho alfa, que es el macho dominante de la manada. Entonces, lo que algunos machos, por ejemplo, jóvenes, tienen este tipo de enfrentamiento. Este tipo de enfrentamiento se da para poder, digamos, no poder procrear con la hembra. Y bueno, en este caso, el vencedor, en el caso, supongamos que un lobo marino, en este caso joven, venciera al macho, entonces Se este vuelve lobo el nuevo marino alfa. sería el nuevo, digamos, el nuevo macho alfa, ¿no? El que va a gobernar. Pero en caso de no ser así, supongamos que el Aún sigue así. adulto lo venza, entonces el otro va a ser desterrado, pues, ¿no? Del lugar donde... Es ejemplo como los presidentes. ¿Cómo? Es ejemplo como los presidentes. Son No, parecidos. no tiene que ver. Es que aquí no estamos hablando de animales, Paulo. No es, no es lo mismo. Porque aquí ellos lo que hacen es, usan, digamos, su fuerza mediante una pelea, Un ¿no? combate. Así es. Bien. Vamos ahora a continuar. Ya, por ejemplo, otros ejemplos ahí tenemos de competencia. Dice, cuando el macho marca su territorio orinando, lo que hacen, por ejemplo, en este caso, los perros, o también dice rozando su cuerpo contra un árbol. ¿Cierto? Que es otra forma Es, de ellos de es marcar dependiendo su del animal. territorio. ¿Cierto? Es dependiendo del Ya. animal. Porque otros animales tienen otras formas. Es según, ¿cómo se llama? Según la especie, ¿no? Según la especie, cómo es que se va, en cierta forma, dar ese tipo se podría decir, de cómo van a reaccionar estos animales frente a un determinado evento o suceso, ¿no? Muy bien. A ver, chicos, vamos a continuar. Ahorita lo voy a empezar a llamar, ¿ya? Luego tenemos las relaciones interespecíficas, acá también tenemos otro ejemplo, en la comunidad, en las poblaciones, manadas, familia, arrecife, bandadas. Estas son relaciones, biológicas, positivas o negativas. Ya, las positivas, hablamos de lo que es el mutualismo, en este tipo de relaciones entre dos especies que dice se necesitan para sobrevivir o reproducirse. Un alga, una espora y un hongo se asocian y forman una nueva especie. Ese es en ese caso. Ahora, el comensalismo, ustedes de repente habrán visto en alguna oportunidad un documental donde hay un pez que está debajo de un tiburón, ¿cierto? ¿Cómo se llama ese animal? Se llama el pez rémora, ¿cierto? Sí, profesor. Este pez rémora lo que hace es se come todos los desechos que va comiendo el tiburón, por ejemplo, cuando va a cazar a sus presas, ¿cierto?
donde va a cazar a sus presas y el pez remo justamente se alimenta, ¿no? Se adhiere, como ustedes están observando en la imagen, se va a adherir al cuerpo del tiburón para poder sí. alimentarse, Profesor, ¿cierto? también existe otro, pero que lo hace con basura. Así es. Bien, chicos, algo más que decirle, por ejemplo, pero aparte de eso, aparte del comensal, bueno, que es un ejemplo del comensalismo, también este, este caso que también tenemos es otra de las relaciones, tenemos las negativas, que es el parasitismo, Parásito. lo Los que a parásitos. veces le dan a Ejemplo, los animalitos, ¿no? Cuando a profesor, veces el ejemplo de un parásito. le Un dan, por parásito. ejemplo, le aparecen las pulgas también a los perritos, a los El gatitos, parásito, ejemplo, el parásito que come la lengua del pez. ¿ya? Tenemos, por ejemplo, eso le pasa, por ejemplo, también a los animales también, ¿no? Y es importante, por ejemplo, para que no suceda eso, vacunarlos, ¿no? Vacunarlos. A veces cuando no se le vacuna a los perritos, les produce esa sensación, ¿ya? Parásitos. Le sale, sí, hace carachas, se llega garrapatas y un montón de bichos que parece. Luego tenemos la depredación. Dice, la depredación es cuando un depredador mata a otro para alimentarse. Un tigrillo selvático mata monos para consumirlos. Aquí tenemos una imagen de un oso que está cazando a un pez. Ejemplo, profesor, comer o ser comido. Es para- Ajá, así es. Ya, otro ejemplo de depredación es, por ejemplo, lo que hace, por ejemplo, no sé si ustedes habrán visto, algún documental, por ejemplo, lo que ocurre en el caso de las ballenas, las orcas asesinas, ¿no? Ustedes han visto estos animales Sí, son que pacíficos, pero cuando cazan a tienen las hambre, focas, pues incluso a los tiburones, ¿no? A pesar que ambos son no, solo vamos a un banco de animales peces carnívoros, y se alimenta de ahí. cazan a los tiburones. Estos cazan a los tiburones. Profesor, profesor, está Dime. equivocado. Las ballenas con los tiburones, hay ballenas, las ballenas son pacíficas y los tiburones ballena también son pacíficas. Las que son bien agresivas son las orcas. Estoy diciendo a las Bueno, solo orcas. es Me estoy dependiendo si refiriendo a están las hambrientos. orcas. A las Si están orcas que hambrientos, cazan a los tiburones. solo es cuando tienen hambre. Cuando no ¿Sí? tienen A los hambre, solo tiburones son los intentan que cazan defenderse. las orcas, ¿ya? Los carnívoros se pueden matar entre ellos cuando no tienen nada que comer. Claro, eso ocurre también, porque, por ejemplo, miren, cuando cuando vamos a hablar, por ejemplo, hay un tema creo que se llama cadena alimentaria, ¿no? ¿Cierto? Claro, entre carnívoros también sucede eso, ¿no? No necesariamente un carnívoro tiene que consumir a un herbívoro. También ocurre lo contrario, ¿no? Eso también vamos a ver, entre depredadores también, se matan, ¿no? Entonces, eso ocurre. Bien, chicos. Profesor, ¿alguna vez un herbívoro atacó a un carnívoro? Bueno, miren, Defensa. les voy a responder su pregunta. Lo que hizo su compañera Adela, eso es verdad. Eso es, por ejemplo, como dice, por defensa. Pero, obviamente, el herbívoro, obviamente, para poder defenderse, como hizo su compañera Adela, tiene que, tiene que tener alguna arma que le permita defenderse, es decir, por ejemplo, como cuernos, ¿no? Donde se ha visto donde se ha visto casos en los cuales un herbívoro se defiende, por ejemplo, puede ser de un león, de un tigre. O sea, sí hay casos, ¿no? Hay casos en que se pueden, defender. Ahora, otro más que les quería decir también, por ejemplo, también ha habido casos en los cuales de repente cuando un herbívoro ha sido de repente atacado por un carnívoro, pues ha habido casos en los cuales algunos animales han salido en su defensa. Y bueno, y sorprende, ¿no? Sorprende sobre todo digamos, la solidaridad que hay entre los animales. Incluso, mira, siendo animalitos, Profesor, lo que yo tengo una pregunta es que si algún herbívoro alguna vez atacó a un león para comérselo, no sé. no, por lo general ellos lo hacen para defenderse, escaparse.
escaparse. Ya sé que es herbívoro, de ya su sé que es depre- herbívoro, pero es yo para pienso- escaparse de su depredador, Ben-Hur. Pero una vez se vio un documental, por ejemplo, donde qué ocurría que un herbívoro había sido cazado por no sé si fue un tigre, un puma, y apareció un elefante, así de la nada, y lo ahuyentó, pues, y le salvó la vida, ¿no? Así, ha habido casos así de Profesor, intelectuales. yo también he visto que un tigre o un animal carnívoro estaba a punto de comer a un elefante bebé. Ya, Y la mamá del elefante bebé vino y le pisó la cabeza. claro, entonces ellos defienden a su cría, pues, ¿no? Ujú. Buenos días, profesor. Profesor, disculpe, ¿las orcas pueden comerse humanos o no? Los orcas atacan a los tiburones, a los seres humanos, lo pueden matar. Ahora, una forma de matar es, por ejemplo, pero eso va a depender, ¿no? Por ejemplo, las orcas por lo general lo que hacen es a los tiburones se les comen sus órganos, ¿ya? Sus órganos. No, no se les come su cola, su cabeza, no. Sus órganos internos se los comen. En O el caso sea, de le los- comen una parte. En el caso de los, en el caso de los humanos, por ejemplo, es los atacan, ¿no? De tal manera los ahogan y no los dejan salir a la superficie. Esa es una manera digamos, de matar. Se ha visto casos en los cuales, ha ocurrido este desenlace, ¿no? Los mismos, las personas que los cuidan, ellos los han cazado, los han matado, ahogándolos más que todo, ¿no? Bien, chicos, vamos ahora a continuar, con con el desarrollo de las preguntas. ¿Ya? Este es un tema bastante extenso, donde se puede hablar incluso un poco más, ¿no? De este tema, ¿no? Ya está. Muy bien. Vamos ahora a continuar con el desarrollo de las preguntas. ¿Ya? A ver, voy a empezar a llamar, no sé si alguno de ustedes ya puede levantar su manito, participar para preguntarle, ¿ya? Muy bien. Vamos a empezar con la pregunta número 1. No sé si ya están listos todos. Chicos, me avisan. Pero si no hemos escrito nada. Ahorita vamos a empezar, ¿no? Vamos a empezar. Un segundito. Ya, la pregunta número 1 dice lo siguiente, ¿ya? ¿Qué es una relación interespecífica? ¿Qué es una relación interespecífica? Muy bien. Ya, ¿qué es una relación interespecífica, chicos? Dice familiar, dice, ¿no? Sí. Relación interespecífica familiar. Ya, eso lo habíamos visto al inicio de clase, ¿no? Interespecífica familiar. Ya, es la relación donde los individuos de una familia se reproducen y cuidan a las crías, ¿no? ¿Cierto? Ya. Es la relación donde los individuos se reproducen y cuidan a sus crías. Ya, chicos, a ver, tome nota para continuar con la siguiente pregunta. Si no, en todo caso les pregunto las preguntas que son para marcar. Ya, me avisan, chicos, si terminaron para continuar. Profe, si rayé la pantalla, disculpe, es que estaba guardando.
Ya, me avisan. Termine de copiar, profesor. ¿Ya terminaron? Ya, vamos a continuar la siguiente pregunta, ¿ya? Todavía, profesor. Bien, vamos a continuar con la pregunta número 2, ¿ya? Pregunta número 2 dice, mencione las relaciones intraespecíficas positivas. Intraespecíficas positivas. Muy bien, ahí vamos a preguntar a su compañera Jade. Profesor Pérez. Ya, ¿y qué pasa? ¿Por qué Igual, pasa? profesor, todavía falta. Profesor, ¿le puedo continuar con la pregunta 2? O sea, la ¿Cuál pregunta es, 1 Jade, está, la pregunta número 2? la pregunta 1 está junto a la pregunta 2, no sé qué tanto problema tiene. No han terminado, seguro. A ver, Jade, ¿cuál es la respuesta? Mencionan las relaciones intraespecíficas positivas. Positiva, sí. Así. Mutualismo. No, estamos hablando de las intraespecíficas. Eso era un Relaciones compañero que estatales. dice que si lo dejen entrar. A ver, no hay nadie en este, ¿ah? ¿A qué link habrá ingresado? Manadas. Tenemos las relaciones estatales, ¿ya? Esa es una de ellas. Ah, ok, profesor. Relaciones estatales, ¿ya? Ya. ¿Qué más? ¿Cuál es el otro? Relaciones estatales. Ujú. Estatales. Esa es la primera. La segunda, lo que hemos explicado al inicio de clase. Al inicio de clase. La primera es las estatales, los que les hablé de las abejas. Ya, ¿cuál es el otro? Sociales. La relación gregaria. Ah, ok, ok. La Y la gregaria cuando relación les he hablado de familiar. cuando les he hablado, por ejemplo, de las aves, de las elefantes, de las Ujú. jirafas, las relaciones gregarias. La relación Relación gregaria ajá. y la relación familiar. La relación gregaria y la relación familiar, ¿no? Sí, Y la profesor. relación familiar. Ya, esa sería la respuesta de la pregunta número. A ver, chicos, tomen nota para continuar, ¿ya? Ok, profesor. Ya, por ejemplo, mientras están copiando, vamos a ir conversando. Ya, por ejemplo, Ok. en el caso de las jirafas, por ejemplo, las jirafas, por ejemplo, para ellos, cuando utilizan sus cuellos para defensa, ¿no? ¿Ustedes han visto cómo pelean las jirafas?
A cuellazos se agarran, ¿sí o no? Eso no Ya. pasa. En realidad son animales Claro, pacíficos. y y aparte de eso también ellos, por ejemplo, con los depredadores Solo corren utilizan cuando sus ven un patas depredador. para defenderse. Imagínate una patada que reciba un león, pobre león, ¿no? Sus enormes patas que tienen. No, si fuera un elefante ahí sí. Sí, profe. Además he visto que también los caballos hacen lo mismo. Los caballos hacen lo mismo, por supuesto. Sí, como decir, hay veces donde un humano quiere quitarle algo a algo que le pone en los pies y una patada en la cara. Hasta hay una parte de un dibujo que sale lo mismo. Sí. Muerden también los caballos. Creo que la parte, ¿cómo se llama? Debajo de la pata, creo que se llama Lo ranura. mismo hacen también. Profesor, el mismo con canguro. Claro, aparte de eso también muerden, los caballos también muerden, no solamente patean, sino también Además, los muerden. canguros se pelean a patadazos, o sea, pelea de patas. Ajá. Muy bien, a ver, pueden levantar su manito para seguir participando, si no los llamo de manera aleatoria al azar. Me avisan, por favor. Muy bien, vamos a continuar. Pregunta número 3, dice, menciona las relaciones interespecíficas. Ya, interespecíficas. Ya, ahora son interespecíficas. Muy bien. A ver, el alumno Benjamín. Sí, profe. Benjamín, a ver. En las interespecíficas tenemos a quién, a ver. Manada. Les puse el ejemplo del tiburón. No, manada. No. Interespecíficas. A ver, un ratito ya. No les puse positivas y negativas, ¿no? Ya, van a poner aquí entre paréntesis positivas, ¿ya? No les he puesto. Positivas, pongan. No les he especificado. Pongan ahí positivas. Ahí me olvidé agregarles. Positivas, pongan, ¿ya? Positivas, ya. Entre las positivas tenemos al mutualismo. Ya, ¿cuál es el otro, Benjamín? Comensalismo. Ya, correcto. Primero tenemos al mutualismo. Ya ponemos ahí un ratito. Ya, mutualismo. El siguiente, comensalismo. Muy bien. ¿Cuál es el otro? ¿Nadie más? Tenemos dos nomás, ¿no? Ya. Listo. Pero solo son dos. Ya, muy bien, dos. Listo, muy bien. Espere. Muy bien. Ya, Esperen, mutualismo y profe. comensalismo. Estamos hablando de positivas. ¿Ya? Positivas. Hay positivas y negativas. ¿Ya? ¿Me avisan, chicos, si terminaron? Profesor, una pregunta. Hoy día, ¿por qué no puedes hacer asesoría? Ya les he explicado, ya. ¿No he escuchado lo que le he dicho? Había mucha bulla. Estaban poniendo mucha música. A ver, vamos a hablar acerca de organismos mutualismos. Ahora aprovechando que también estamos viendo el tema. Como les digo, chicos, este tema es amplio. Vamos a hablar un poquito más para que ustedes también tengan un poquito más de conocimiento, por ejemplo, ¿no? Ya, en el caso de los herbívoros, vamos a mencionar a los herbívoros, por ejemplo. En el caso de los herbívoros también juegan un rol importante y crucial en la digestión del material vegetal, por ejemplo. ¿Ustedes sabían que los seres vivos, en el caso de la vaca, tienen 4 estómagos? ¿Sabían eso? No, profesor, eso no sabía. Dime, ¿sabían o no sabían?
Pensaba que tenían un estómago grande. Yo Sí, también tienen pensé que 4. tenían un solo Cuando estómago. cuando estudiemos los animales vertebrados, invertebrados, ahí vamos a hablar un poquito más, ¿ya? Ahorita Una solamente pregunta, estamos ¿y los viendo. estómagos sirven para lo mismo o cada uno tiene una diferente función? Sí, hay funciones, pero cuando cuando nos toca el tema de vertebrados, invertebrados, ahí les voy a explicar, ¿ya? Lo que queremos saber, como estamos hablando de mutualismo, podemos mencionar, por ejemplo, eh, lo que sucede, por ejemplo, que este sistema, por ejemplo, aparecen, por ejemplo, importantes poblaciones de bacterias que se van a dar, ¿dónde? En el estómago, pues, ¿no? En el estómago de los rumiantes. Y esto se lleva a caso de un proceso de fermentación. ¿No ves que los mamíferos que hacen están consumiendo bastantes, ¿no? Bastantes, como son herbívoros, consumen estos alimentos. Y dentro de su organismo, ¿qué va a haber? Van a haber bacterias, protozoarios. Estos se van a cargar de hacer la descomposición, ¿ya, chicos? Pero esto es a nivel ya, digamos, a nivel ya microscópico, porque ustedes saben que hay organismos que nosotros no podemos, pues no podemos ver, no podemos observar. Ya, nosotros podemos, por ejemplo, ver que un león caza a un venado, ¿cierto? Y se va a alimentar. Pero lo que no podemos ver, pues, cuando la descomposición, por ejemplo, del pan, podemos ver sí, que el pan se descompone, pero no podemos observar cuáles son esos, digamos, esas bacterias son los que hay ¿no? En el pan. Para eso tenemos que utilizar un microscopio, ¿no? Para poder ver. A ver, dime, no sé, ¿alguien levantó su mano? Dime, Luana. Profesor, yo quiero hacer la pregunta número 5. Número 5, ¿no? Ya. Número 4, a ver, pregunta 4. Pregunta número 4. Jonás Reyes. Presente, profesor. A ver, Jonás, ¿qué es el comensalismo? Ya, en el comensalismo vamos a poner lo siguiente. Es una relación, ¿cierto? Es una relación de uno Es una relación de donde donde un ser vivo, ya vamos a anotar de aquí, ¿ya? un ser vivo, Es una relación, de un ser ya. vivo. Es ¡Vamos a una relación comer! de qué tipo. A ver, un ratito, por favor, apaguen su audio, que su compañero está participando. ¿Es una relación de qué tipo? ¿Intraespecífica o interespecífica? Es interespecífica, ¿ya? Es una relación interespecífica, donde un ser vivo se beneficia y el otro donde un ser vivo se beneficia, ¿no? Vamos a poner aquí, una relación interespecífica donde un ser vivo se beneficia. Beneficio, ¿no? Ya, es interespecífica, ¿ya? Listo, ahí su compañero que se dio la señal que no, ya. Ya, ese es el comensalismo, ¿ya? Claro, en el caso del otro, no, pues, ¿no? Profesor, disculpe, ¿cómo se llama? Se me había ido, ¿cómo se llama? La batería del Pero, celular, profe, entonces me fui al Ya, no tablet para, se, ¿cómo se llama? Para entrar. ya, no se preocupe, ¿ya? ¿Me me A puede puede ver, preguntar repetir otra, la diga donde otra pregunta, no se ve? ya, profesor? otra pregunta le voy a hacer, otra pregunta le voy a hacer, ¿ya? Enmarcar, por ejemplo. A ver, Luana Robles, Espere, profe. Sí, profesor. estamos en la pregunta número 5. Pregunta número 5. En la pregunta 5 dice, ¿qué es el mutualismo?
¿cierto? Sí, profesor. Ya, el mutualismo es una relación también Entre dos interespecífica. especies. Ajá. Ya, es una relación, eso tienen que escribir, ¿ya? Es una relación interespecífica. Ese mutualismo. ¿Qué más? ¿Entre cuántas especies? Entre dos especies Claro, entre dos especies. para sobrevivir o reproducirse. Que se necesitan para sobrevivir, ¿no? Ujú. O Ya. Un reproducirse. ratito, Luan, un ratito, ya. Para preguntar, un ratito. Adela, Sí, profesor. ¿cuál es la alternativa de la pregunta 6? Ok. Es para marcar ya. Lo demás creo que es marcar, ¿no? Relación que ocurre en una población, grupos animales. Las relaciones que ocurren en una población, grupo, familia. Ah, ok. Si llamaras las Dice grupo o familia. familiares. Claro, familiares, ¿no? Sí, las familiares. Familiares. Familiares, correcto. Ya, muy bien, Adela. A ver, tome nota, chicos, para continuar. Siguiente pregunta. ¿Me avisan, por favor? Ya terminé, profesor. ¿Terminaron?
Profesor, la 6 con la 1 de las respuestas para marcar son iguales. Sí. Dime. La 6 y primera- la 1 es Ah, igual. ya, la sí, da una, ya, sí, le he puesto igual, ya no importa. Ya. Ahí marcamos la pregunta 1. A ver, ¿quién está con el audio encendido? Les he dicho, chicos, por favor. Ya para terminar. Profesor, me saqué conejo de mi cuello y... Au. Ya, vamos a continuar, a ver, con la pregunta número 2. A ver, pueden levantar su manito, lo demás es para marcar, y eso no va a demorar mucho. ¿Alguien me puede decir cuál es la 6? La 6 es la... Luana, levanten su mano. Los que ya participaron, por favor. A ver, voy a llamarla, ¿ya? Naomi. Sí, profesor. ¿Cuál es la respuesta a la pregunta número 2? La respuesta a la pregunta número 2. Es una relación intraespecífica. Tenemos, La respuesta de la 1 es... Profesor, yo no tengo esa hoja. Ah, no, sí lo tengo, no profesor. van a tener. Y sí lo tengo, nomás que ahí no, usted la 6 lo puso en la hoja anterior, creo. Claro. Ah, ya, sí lo tengo. La D. La D, muy bien, Naomi. Familiar, pingüinos y crías, ¿no? Claro, es la alternativa D. Muy bien, Naomi. O sea, si no le respondí al instante es porque estaba haciendo un poquito de bulla acá. ¿Cómo? ¿Están aquí? ¿Bulla? Sí, que acá está mi mamá cocinando y... Pero dile que estoy en mi clase, de CTA, dime. Profesor, en la actividad Ya, Profesor. vamos a continuar. Siguiente pregunta, a ver. Dice, En la actividad de extensión, en la número 1, dice, según Tyler, la biocenosis está formada por, pero en la ficha dice, según Tyler, dentro de esto, solamente dice del ecosistema, y ahí dice la biocenosis. ¿en qué pregunta? En la de extensión, En la extensión, profesor. Ya, al final vamos a ver eso, ya, por eso vamos a terminar, a ver, un ratito. Vamos a terminar, a ver, dice. Vamos a preguntar a Stephanie Arbildo. Muy bien, vamos a llamar a su compañero. Mauricio Carpio. Paulo. Presente. ¿Cuál es la respuesta a la siguiente pregunta, Paulo? Cuando un perro macho orina cerca del arbusto o de un poste, ¿qué relación interespecífica es? Técnicamente es la I. La E, muy bien. Competencia por el territorio, correcto. Está regalado, ¿no? Sí. Otro regalo por el Día del Niño. Ya, Profesor, el domingo creo que es el día del niño. el viernes, ¿no? No, el domingo. Sí, A ver, pueden levantar su manito si no le voy a llamar, ¿ya? A ver, Derek Torres. Derek Torres. A ver, el alumno Ismael.
Presente, profesor. A ver, ¿cuál es la respuesta a la pregunta número 4? Relación intraespecífica que ocurre con las abejas. ¿Qué relación intraespecífica ocurre con las abejas? ¿Cuál es su respuesta? Si no, le hago otra pregunta, porque no recuerdo. La C, profesor. La alternativa C, relación estatal. Ya, muy bien, es la C. Profesor, yo puedo hacer de Reyes, 5. un Presente, ratito le voy a profesor. llamar a Reyes, ya, primero a Reyes, porque hace rato le estuve llamando. A ver, pregunta número 5. Sí, Jonás, profesor. Sí, dice, profesor, relación presente. intraespecífica que ocurre en una familia de pingüinos. En relación familiar. Claro, muy bien, familiar, claro. Es familiar también, ¿no? Relación familiar. En los pingüinos también se establece la relación familiar. ¿Terminaron, chicos, para continuar? Yo sí, profesor. Sí, terminaron. Solamente es marcar No nomás, espere, ¿ah? profe. Esto no les debe demorar mucho, ¿ah? Es solo para marcar. Pregunta 6. Haciendo, profesor? ¿Qué estarán haciendo ahí? A ver, ¿Qué estarán están almorzando seguro. Ya, según pregunta 6. La división del trabajo en un panal de abejas, ¿qué relación es? Le preguntamos a Jorge, Sí, profesor. ¿cuál sería la respuesta a la pregunta 6? Ok, si la división del trabajo es un panal de abejas, ¿qué relación biológica muestra? Una relación estatal. Una relación estatal. Tenemos No, familiar, gregaria. relación Ya, escuche familiar bien, ¿ah? Acá dice división de trabajo, ¿ah? de trabajo. Ah, ya. Ya, ahí No, diferente. División de trabajo es me fijé en eso. ¿qué relación sería? A ver, claro, tienen que leer bien el texto. ¿Cuál sería? A ver. Relación A ver, estatal. le voy a dar una pista, ¿ya? ¿Le Gregaria, parece? Le voy a dar una pista, ¿le parece? ya. Ya. Primero, comensalismo no es, ¿cierto? No es comensalismo. Depredación tampoco es, ¿sí o no? ¿Cierto? Sí. Ya, tenemos 3. Ahora, cuando digo familiar, se refiere que ocurre con algunos insectos, ¿no? Que ocurre Ah, con los insectos, donde la reina, donde el zángano va a fecundar a eso. Tampoco es esta respuesta. ¿Por qué no es respuesta? Porque dice división de trabajo en un panal de abejas. ok. Entonces quedan 2. Quedan 2. ¿Cuál es? Si no es estatal, entonces Un es ratito, un gregaria. ratito, un ratito, un ratito. Familiar he puesto acá, ¿no? Ya está bien, sí, familiar no está, ¿no? No, porque es para reproducir. Quedan 2, gregaria o estatal. Gregaria. Es la relación gregaria. Muy bien. ¿Por qué es gregaria? Porque dice, viven en común con el objetivo de ayudarse, ¿sí o no? Ahora, yo les pregunto, dice con objetivo de ayudarse y en defensa, ¿cierto? Sí. Claro, pues dice división de trabajo. Es, por ejemplo, a ver, supongamos que una avispa pase, o un enjambre de avispa pasen por su panal. ¿Qué tienen que hacer las abejas? Defenderse, ¿sí o no? Están, o sea, están cargando, ¿cómo se llama esto? Lo que tienen las abejas.
tus aguijones. Polen, ahí está, polen. Claro. Es Y van de un lado a otro. gregario. Ya, gregario, ¿ya? Ahí se está refiriendo respecto a la división de trabajo. ¿Se entendió eso? Sí. Ya, aquí miren, esta pregunta es para analizar, ¿no? Profesor, yo se lo envié mi respuesta por el chat. Claro, si hubiera puesto estatal, ahí sí ya, listo. Muy bien, chicos. Vamos a continuar ya para finalizar ya. Siguiente, 7. Ya. Ahí vamos a ponerle su nota, Jorge. Ya, siguiente pregunta. Benjur, Presente, profesor. ya, ¿cuál es la respuesta de la pregunta número 7? Dice, una relación biológica que ocurre con seres vivos de la misma especie. La E, profesor. La alternativa E, Eh. ¿no? ¿Cuál es la alternativa E? Relación interespecífica. Ujú. ¿Y la relación intraespecífica a qué se refiere? En dos especies diferentes, profesor. No, Dos especies ¿cuándo es de la misma especie? ¿Cuando son intraespecíficas o interespecíficas? Porque interespecíficas. en la relación intraespecífica, les había hablado, dice, entre los miembros de una población de una misma especie. En la interespecífica, pues, ¿no, profesor? Claro, ahí sería en este caso intraespecífica, porque interespecífica es, ya les había incluso puesto el caso del tiburón con el rémora, ¿no? Ambos son de diferente especie y esa relación es intraespecífica. Es la alternativa, ¿cuál es? ¿La D o la E? Digo, D, pues, ¿no? Profesor, justo dice la E, un poquito menos y era la Claro, porque la interespecífica yo les había puesto ejemplos en el caso del comensalismo, ¿no? Que es un ejemplo de interespecífica. Ahí son diferentes especies, pero ahí dice de la misma especie. Ya, siguiente pregunta. Y esa también era para analizar las 7, ¿no? Eric, Sí, profesor. ¿cuál es la respuesta de la pregunta número 8? ¿Qué relación biológica desarrollan los pollos y gallinas? Es un regalo también podría el niño. La relación familiar. Relación Familiar. Familiar. familiar, ya, correcto. Relación familiar. Apaguen su Profesor audio, Jorge por favor. Un Enrique. ratito, ya. A ver, Jorge apaguen su audio, Enrique. por favor. Apaguen su audio. Jorge Enrique estaba hablando cosas, Tienen, no por favor, sé. apagar su audio, ¿ya? Relación familiar. Listo. Ya, a ver, otra pregunta. Profesor, última pregunta. Última pregunta. Ya, le vamos a preguntar al azar, ¿ya? Mauricio, Ya lo dije, profesor. ¿cuál es la respuesta de la pregunta número... Ah, ya, Mauricio Loarte. Fíjate, profesor. ¿Cuál es la respuesta de la pregunta número 9? Cuando un animal roza su cuerpo contra un árbol dejando su olor, ¿qué relación biológica muestra? ¿Competencia por el territorio, profesor? Competencia por territorio, ya, ok. Competencia por territorio. Eso es lo que hacen los perros, ¿no? Los perros, por ejemplo, cuando orinan, Sí, ellos profesor. marcan su territorio siempre. Hay un montón de bueno, veces este territorio es mío. Que nadie se acerque, porque lo muerdo.
Profesor, y el gato también se queda quieto. Ah, el gato también, claro, el gato también. Así Una En vez la vino arena. mi tía con su perrito. Yo tengo un gato, yo Y- te retiró toda la casa. El Profesor, gato también, tiene razón. Ya terminaron de marcar, ¿no? Sí, profe, Sí, terminamos de profesor. Muy bien, a ver, me dijeron por ahí, yo le dije que la 1 dice, según la biocenosis está formada por, pero en realidad dentro de la hoja dice que él lo único que dice es que la biocenosis está conformada por la biocenosis, ya que en realidad dice ecosistema. Debería ser, Ya. según Steiner, el ecosistema está formado por. ya, un ratito, vamos a ver eso un ratito, ¿ya? Profesor, Vamos a ver. A ver, un ratito, por favor, chicos, un momento, por favor, un momento. ¿Qué pregunta, a ver, qué pregunta le falta para continuar? A ver, ¿qué pregunta le falta? profesor, tengo una pregunta. Creo que tengo una idea. ¿Qué tal si le tomas captura y lo envías al grupo así? Chicos, después a de ver, la- terminen, por favor, para su compañero finalice y a la próxima clase haremos más lectura. Ya. Terminé, profesor. Profesor, Ok. ya terminé, gracias. Y a la próxima clase haremos más lectura. A ver, terminen, por favor, la pregunta de marcar. ¿Ya terminaron? Sí, profesor, ya. Solo es para marcar nomás. A ver, Jorge, ¿podría leer el siguiente párrafo para finalizar ya? Ok. Una biocenosis, también llamada comunidad biótica o ecología, es el conjunto de organismos de todas las especies coexistentes en un espacio definido llamado biótopo, que ofrece las condiciones ambientales necesarias para su supervivencia. Ya, gracias, Jorge. A ver, chicos. En la 1 no le entiendo muy bien. Ya, en la 1, por ejemplo, dice, según Tansley, un ecosistema está formado por, aquí está, está formado ¿por quién está formado? Por la biocenosis. ¿Ya? Biocenosis junto con su ambiente físico o biotopo. Entonces podemos poner aquí, por biocenosis o biotopo, ¿ya? Aquí vamos a poner biocenosis y el biotopo. El biotopo que viene a ser el ambiente físico, ¿ya? A eso se refiere. Profesor, Ya. esa pregunta estaba regalada, estaba en la Estaba lectura. regalada, está ahí nomás. Ya, y luego dice, el término biocenosis fue acuñado por Carl Tansley. Mobius. A Carl Mobius. Mobius es. Carl. Ya, eso ustedes van a anotar ahí. Profesor, todo está en la lectura. Todo está en la lectura, ¿ya? Y ahí lo demás ustedes lo terminan, ¿ya, chicos? Todo eso está en la lectura. Sino que ya nos ha ganado el tiempo. ¿De qué te temes? Profesor, en donde dice investiga, Sí, profesor, ya van a ser las 2 de la tarde. Ya van a ser las 12, ¿eh? Profesor, ya terminé. Donde ¿me puedo dice retirar? investiga, a ver, ustedes van a debemos investigar, de poner qué es el comensalismo, investigar ¿no? los tipos de comensalismo. Ya vamos, profesor, una Y pegar hora una y imagen. 15 minutos. Ya ven mucho. Ya. Profesor, chao, profesor. Ya, chicos, Una hora cuídense con mucho, nos vemos. 13. Chao, Que profesor. que pasen un feliz día del niño. Profesor, nos vemos. Que se mejore. Feliz día, gracias. Profesor, cuídese, Dios, que tenga una linda tarde. Buen fin de semana para todos.